Ya llevamos casi un mes probando esta Redmi Pad 2 que sacó Xiaomi hace relativamente poco tiempo. Y si tu pregunta es si vale la pena esta tablet, la respuesta rápida sería que sí, y mucho. Pero no solamente porque es muy económica, sino porque en cada una de las cosas que debe cumplir lo hace, y lo hace bastante bien, teniendo en cuenta siempre que es una tablet económica, eso sí. Pero bueno, dejemos de hablar tanto y vamos a empezar de una vez con la review de esta Redmi Pad 2. Antes de empezar, por favor recuerden que este es un canal nuevo y que de hecho todavía no podemos monetizarlo, así que por favor ayúdennos a llegar a los 1000 suscriptores dándole en el botón de suscribir. Además no olvides darle like y comentar este video para que le llegue a más personas y así también poder cumplir con la cantidad de visualizaciones necesarias. Muchas gracias por su apoyo y ahora sí, empecemos el video. Vamos a empezar hablando de su calidad de construcción, y es que la verdad creo que esto es un punto bastante fuerte cuando hablamos de esta tablet. Su cuerpo está construido en una aleación metálica que la verdad se siente bastante bien. Ojo, no se siente tan premium como tablets más caras como podría ser la Galaxy Tab S6 FE o su hermana mayor, la Xiaomi Pad 7. Sin embargo, esto no es completamente negativo, y es que pues por un lado se entiende teniendo en cuenta su precio, y por otro lado tenemos la ventaja de que estas tablets más costosas, que se sienten como con un porcentaje mayor de aluminio, por decirlo de alguna forma, tienden a tener un pequeño inconveniente que a mí me molesta bastante, y es que se le quedan muy pegadas las huellas. En este caso, esta tablet, al tener una aleación creo que un poco más hacia el plástico de pronto, o hacia otros materiales en general, pues no tiene este problema. Eso sí, no me malinterpretes, no se siente como plástico, sí se siente que es un cuerpo metálico, y la verdad creo que por su precio no podríamos exigir mucho más. En cuanto al diseño, para ser honesto, su módulo de cámaras me gusta bastante. Normalmente no me gustan los módulos que son tan grandes, pero creo que Xiaomi aquí lo hizo muy bonito y la verdad se ve bastante elegante. Pero obviamente hay cosas que sí hacen notar que no es una tablet tan costosa, más allá de lo que les hablé de la aleación del material, como por ejemplo el bisel que se encuentra entre el cuerpo metálico y el cristal de la parte frontal. Normalmente cuando los productos son más premium en cuanto a construcción, nos encontramos con que llega directamente el cuerpo metálico al cristal, pero cuando los productos tienden a ser un poco más económicos, solemos tener este bisel plástico entre ambos materiales. A ver, esto no se ve mal ni va a empañar tu experiencia, simplemente pues es una curiosidad que normalmente nos ayuda bastante a distinguir en qué rango de precio está cada producto. En cuanto al peso, nos encontramos con una tablet que pesa 510 gramos, que teniendo en cuenta su tamaño no está ni bien ni mal, es lo normal, y un grosor de 7.36 milímetros, que igualmente es lo normal, no está ni bien ni mal, es lo estándar. Como conclusión en calidad de construcción, tenemos un producto que honestamente se siente muy bien para la gama de precio de la que estamos hablando. Ahora pasemos a hablar de su pantalla. En este caso nos encontramos con una pantalla IPS LCD de 11 pulgadas, la cual tiene una resolución de 2560 por 1600 píxeles, además de una tasa de refresco de 90 Hz y una tasa de brillo de 500 nits. Ojo, tenemos un brillo extra para exteriores que hace que esta pantalla pueda llegar hasta unos 600 nits, muy útiles sobre todo si lo vamos a utilizar con luz natural o directamente en el exterior, donde si bien no se va a ver completamente genial, pues sí vamos a alcanzar a poder utilizarla, aunque no de la forma más cómoda. Pero nuevamente, teniendo en cuenta el rango de precios en el que está, creo que es más que suficiente, y de hecho diría que funciona un poquito mejor que la competencia. Además, como ya nos tiene acostumbrado Xiaomi, incluso en estas gamas más económicas tenemos un montón de certificaciones enfocadas para la salud visual, las cuales les vamos a estar dejando acá. Pero ustedes saben que a mí las reviews me gusta hacerla más allá de única y exclusivamente los datos, también cómo ha sido mi experiencia, y la verdad es que desde que encendí esta tablet por primera vez, la experiencia ha sido muy positiva. Su pantalla desde el primer momento me impresionó, los colores se ven muy bonitos, se ven bastante vivos sin verse sobresaturados, el brillo siempre se ve suficiente, nunca parece que haya quedado un poco opaca. Igualmente en cuanto a los ángulos de visión, los cuales evidentemente no son los mejores, pero se comporta genial. De hecho diría que mejor que tablets de su competencia, incluso mejor que tablets un poco más costosas que ella. Así que creo que una de las cosas donde Xiaomi más ha dado en el clavo es justamente en la calidad de pantalla, porque es buenísima. Y si estás buscando una tablet para ver contenido y eres bastante quisquilloso con cómo se ve su pantalla, esta es una grandísima opción. Eso sí, tener en cuenta dos cosas, y es que por un lado, más que por su pantalla, por su procesador, no nos va a permitir reproducir videos en YouTube a la máxima calidad que vendría a ser 4K, sino que como máximo nos permite
reproducir en 1440, lo cual igual es más que Full HD y creo que es más que suficiente para tener una experiencia muy disfrutable, ya que de hecho muchas tablets que sí pueden reproducir video 4K tienden a hacerlo con un poco de latencia o incluso con lag cuando estamos utilizando también el HDR, así que yo no lo pondría como un punto negativo. Lo que definitivamente sí pondría como un punto negativo, más que todo porque a mí me molesta mucho, es que su pantalla no tiene un recubrimiento oleofóbico, o si lo tiene es muy malo, entonces tiende a ensuciarse demasiado y siempre tienes que estar limpiándola. Esto pues entiendo que para algunos no sea tan importante, pero a mí me estresa. Tiene una solución muy sencilla, que es limpiarla o simplemente ponerle un protector de pantalla que sí tenga este recubrimiento oleofóbico. Pero en general, si hablamos de su pantalla, la experiencia es muy positiva. Y continuando con la multimedia, ahora vamos a pasar a hablar de sus bocinas, las cuales son 4 y tienen certificación de Dolby Atmos, por lo cual deberíamos de tener un sonido envolvente. A ver, aquí no hay ningún tipo de magia, por decirlo de alguna forma. Suena como tiene que sonar, sus bocinas funcionan bien, el volumen máximo está bien, es más que suficiente. La calidad de sonido obviamente no es top, esta tablet no vale lo que vale una tablet top, es una calidad de sonido decente y que nos va a dar una experiencia bastante disfrutable. Pero justamente continuando con el sonido, hay dos puntos que son muy positivos. Por un lado tenemos un jack de 3.5, cosa que no nos encontramos en casi ningún producto actualmente y esta tablet todavía lo tiene. Y además, si te gusta escuchar música o ver tus películas a través de dispositivos Bluetooth, pues que sepas que esta tablet es compatible con el DAC, que básicamente es un códec de transferencia de audio en alta fidelidad. No es exactamente tan bueno como conectarlo directamente, pero vamos a tener una calidad de audio mejor a si estuviéramos utilizando un códec estándar. Así que sí, en el apartado del sonido también podríamos decir que cumple perfectamente. Como les dije en un inicio, esta tablet va cumpliendo muy bien en cada una de las características en las que esperamos que cumpla. Y de hecho, pues en cosas como el jack de 3.5, creo que incluso un poco más allá, ya que tablets más costosas no lo tienen. Ahora pasemos a hablar del hardware interno, empezando con el procesador, el cual es un Helio G100. Este procesador no es tan moderno, de hecho vendría a ser como otro refrito más del Helio G99, aunque hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que sí es como un refrito, pero pues realmente es una mejora que tiene ciertas cosas interesantes con respecto al G99. Y la segunda es que no es el G100 normal, es el G100 Ultra. Para los que no sepan, ya lo he explicado varias veces, pero quizás no habías visto otro de mis videos, el hecho de que los procesadores de MediaTek tengan la coletilla de Ultra es algo que únicamente pasa con Xiaomi o con sus otras marcas como pueden ser Redmi o Poco. Y lo que quiere decir es que Xiaomi en conjunto con MediaTek desarrollaron la integración de este procesador con el software de Xiaomi, en este caso HyperOS, para que así lograra rendir de una mejor manera. Y esto al final sí se nota. Realmente siento que los procesadores de MediaTek muchas veces rinden mejor en productos de Xiaomi que en otros productos. Ahora, lo otro que también me parece muy importante de tener en cuenta es que el hecho de que este procesador sea en esencia el mismo G99 tiene un punto positivo y uno negativo. El negativo sería que su tecnología base no es tan eficiente, incluso si los comparamos con procesadores de la misma gama pero que hayan salido en este año en otros competidores como por ejemplo Qualcomm o Samsung con sus Exynos. Pero por parte del lado positivo, que también me parece muy relevante, al ser un procesador tan famoso, el Helio G99 ha dado muchísimo tiempo para optimizarlo al máximo, tanto en aplicaciones de trabajo como en videojuegos, y toda esa optimización también le llega evidentemente al Helio G100. Y creo que por eso es que esta tablet se siente que rinde por encima de lo que debería rendir, porque la realidad la vemos cuando hacemos algunos benchmarks sintéticos que sabemos que a veces hay que cogerlos con pinza, pero en alguno de estos benchmarks, como por ejemplo Antutu, que sabemos que es uno de los que prueba más a fondo el sistema, nos da una puntuación de 390.000, una puntuación que en principio parece bastante baja, pero que luego cuando utilizamos esta Redmi Pad 2 no lo notamos así. Notamos que es una tablet que dentro de su sistema se ve bastante fluida, vemos que es una tablet que cuando vamos a trabajar con ella también funciona bastante bien. Obviamente si le exigimos puede que nos encontremos con que de vez en cuando se trabe. Vemos que cuando le exigimos en videojuegos es una tablet que si utilizamos títulos potentes los va a poder correr en gráficos bajos, pero los va a poder correr, y cuando vamos a jugar algo un poco más ligero pues sencillamente funciona de sobra. Entonces sí, creo que curiosamente, hablando de Xiaomi, en este caso la optimización es bastante buena cuando hablamos del procesador y su rendimiento. Aunque
Aquí también es importante hablar de las memorias, porque esta es la versión más top que tiene esta tablet. Esta tablet, al menos aquí en Colombia, viene en dos versiones, una de 4 de RAM y 128 y otra, que es esta, de 8 de RAM más 256. La diferencia de precio entre ambas versiones es nula, son 100.000 pesos colombianos, que sería aproximadamente unos 25 dólares americanos. Entonces la realidad es que no digo que no sea nada, sé que dependiendo del bolsillo o las finanzas de cada persona es una diferencia que puede ser más o menos relevante, pero incluso si se te complica ahorrar esos 25 dólares, honestamente te recomiendo muchísimo hacerlo, porque la diferencia es bastante. La diferencia entre solo tener 4 GB de RAM a tener 8 se nota. De hecho, sin ir muy lejos, la S6 Lite 2024 es una tablet que tiene un procesador más potente que el de esta Redmi Pad 2. Sin embargo, a la hora de utilizar el sistema, muchas veces se puede llegar a sentir un poco más fluida esta Redmi Pad 2 que la S6 Lite que tengo por allá, por eso veo hacia allá. Y esto no es porque no esté bien optimizada la S6 Lite, que de hecho en One UI 7 mejoró muchísimo su rendimiento. Es principalmente porque 4 GB de RAM actualmente es muy poquito. Así que si puedes, siempre ve por la versión de 8 GB de RAM. Y es muy importante tener en cuenta eso, todo lo que te he hablado tanto en videojuegos como en aplicaciones para trabajo que he utilizado, como por ejemplo Canva, Notion, aplicaciones de Office, aplicaciones como Google Docs. En general, todo lo que tenga que ver con ofimática es una experiencia basada en esta versión de 8 GB de RAM. Entonces, esta tablet es recomendable para trabajo básico, trabajo de estudiantes, navegación, este tipo de cosas. Definitivamente sí, su rendimiento es más que suficiente para esto. Y sería recomendable para jugar videojuegos. Aquí creo que depende. Si quieres jugar videojuegos potentes con los gráficos al máximo, ni siquiera sé qué haces viendo videos de una tablet que vale tan poco como esta Redmi Pad 2. Y si simplemente quieres jugar otros títulos que, sin ser tan potentes, igual son muy entretenidos, como Stardew Valley, como Terraria, como Monument Valley o demás, porque hay millones de juegos en la Play Store que, sin ser tan exigentes, son muy buenos, entonces esta tablet sí puede ser una grandísima opción para ti, al menos hablando de potencia. Ahora pasemos rápidamente a hablar de su software. Y digo rápidamente, lo cual es muy raro en mí porque siempre me detengo mucho en el software porque siento que no hay demasiado que hablar. Tiene HyperOS, la capa de personalización de Xiaomi, cada vez la conocemos más, es una capa que hubo mucha revolución cuando inicialmente salió. Al final la diferencia con su antecesora no fue demasiada, pero que poco a poco se ha ido puliendo y la realidad es que cada vez está funcionando mejor. Al ser una tablet de la gama más baja de Xiaomi, aunque pues sabemos que existe la SE, pero aún no ha salido la nueva SE, entonces en este momento este sería el modelo más bajo que actualmente tiene Xiaomi. No tenemos algunas funciones que sí nos encontramos en su hermana mayor, la Xiaomi Pad 7, como el modo PC o el modo escritorio. En este simplemente tenemos la multitarea tradicional de Android, obviamente optimizada por Xiaomi, que en esta versión de 8 GB de RAM funciona perfecto, funciona bastante bien, como debería de funcionar. Es decir, podemos tener 2 e incluso 3 aplicaciones abiertas al tiempo, pero no recomiendo que sean aplicaciones pesadas. Por ejemplo, creo que puedes tener una página de internet para ver productos que quieras comprar. En la otra mitad de la pantalla, por ejemplo, tener unas notas abiertas para ir poniendo los productos que te llaman la atención, y a la vez en una ventana flotante tener la calculadora. Pues son 3 aplicaciones que en general ninguna es demasiado exigente y esta tablet las va a poder mover tranquilamente. Ahora, si quieres estar reproduciendo un video en 2K de fondo a la vez que estás jugando y luego tienes abierta una videollamada, pues olvídate, la vas a quemar. No está hecha para ese tipo de uso. En cuanto a las actualizaciones, muy bien de parte de Xiaomi, 5 años de actualizaciones de Android y 7 años de soporte de seguridad. Creo que no hay nada que reprocharle. Lo único que no es tan bueno es que los parches de seguridad no llegan con tanta frecuencia. Se supone que debería llegar trimestral, pero pues seguramente termine llegando semestral. Pero bueno, en general me parece que por el precio de esta tablet, el hecho de que realmente vaya a actualizar, al menos en parches de seguridad durante 7 años y en versiones de Android durante 5, es más que suficiente. Si me preguntas si creo que esos 5 años de actualizaciones de Android, esta tablet va a seguir siendo funcional como el primer día, honestamente no creo, simplemente porque todo evoluciona, pero sí creo que durante 3 años va a funcionarte tal cual a como cuando la empezaste a usar el primer día. Y quizás luego de eso lo que haga Xiaomi sea como actualizarla a una versión de Android Lite que nos permita principalmente hacer con ella trabajo muy básico y consumo de multimedia. Ahora, se habrán dado cuenta que no he hablado tanto de los bugs en esta tablet, y es básicamente por su precio y por su hardware. Es decir, es normal que a una Xiaomi Pad 7, que vale el doble o incluso más, le exija muchísimo más que esta Redmi Pad 2. Es una tablet que a la hora de trabajar con ella utilizó algunas herramientas más pesadas dentro de Canva, que utilizó más la multitarea, que en general le exijo más, y normalmente cuando le exiges más a un producto tiende a mostrar más los problemas en caso de que los tenga. En esta Redmi Pad 2 sencillamente no le puedes exigir tanto y por ende en cosas básicas la verdad se comporta genial. Entonces, por este rango de precios creo que HyperOS está funcionando como debería, funciona bastante bien. Pasando a hablar de su puerto tipo C, tenemos un USB 2.0, nada del otro
mundo. Lo esperable también por su precio es un USB que no es tan rápido en transferencias, pero que nos va a permitir conectarle, por ejemplo, un hub para poder conectar una tarjeta SD a través de él, una memoria USB en caso de que así lo queramos, o incluso un disco duro externo. También, en caso de ser necesario, vamos a poder conectarle un teclado o un mouse a través de cable, eso sí, utilizando un adaptador. Pasando a hablar de la autonomía y la batería, tenemos 9000 mAh de batería y una carga rápida de 18 watts, aunque en la caja nos incluyen un cargador de 15 watts. Creería que la Unión Europea no, pero pues ya sabemos que esto es más un tema de políticas y no tiene que ver directamente con Xiaomi. Ahora, lo que sí no entiendo es por qué si la tablet tiene 18 watts, no ponerle un cargador de 18 watts, ¿por qué ponerle uno de 15? No sé, es una decisión extraña, pero bueno. Por cierto, ahorita hablando de cosas extrañas, un dato curioso. Esta tablet, no sé si la ven bien ahí, se supone que su color es verde menta y yo no sé si es que yo no veo bien, pero a mí me parece azul. Siempre la he visto azul y de hecho pensé que era azul, pero no, la caja dice verde menta. Miren, para que vean que no es mentira, dice que su color es verde menta. A ver, que no me quejo, este azul está bonito, pero pues simplemente me parece un dato curioso. Continuando con la autonomía, realmente su autonomía es bastante buena. Dura, no la he medido como tal porque saben que a mí no me gusta hacer este tipo de test sintéticos donde ponen, por ejemplo, a reproducir video al máximo, con el brillo al máximo, a ver qué tanto dura, porque realmente creo que eso no es un uso real y no son datos tampoco que nos ayuden muchísimo en nuestro día a día después cuando la vayamos a usar. Les podría decir que las veces que la he utilizado para ver videos, para consumir multimedia mientras hago otra cosa, la he cargado cada 2 días, utilizándola en promedio unas 5 horas al día aproximadamente, con la pantalla a un brillo medio, ya que como su brillo es tan bueno no hace falta tenerlo al máximo, y con el volumen también a un volumen medio para no hacer tanto escándalo. Y cuando la he usado para trabajar, sí me ha durado aproximadamente el día. Es decir, si eres estudiante o la quieres para trabajar y necesitas que te dure una jornada completa, te va a funcionar perfectamente. Eso sí, vas a tener que cargarla todos los días, pero básicamente esta es la autonomía que yo he encontrado en la mayoría de las tablets, a menos que seas una persona como en algunas ocasiones soy yo, que la utiliza simplemente 2 horas un día y al día siguiente 1 hora y media y al día siguiente otras 2 horas. En ese caso sí la vas a poder cargar cada 3 días aproximadamente, pero su autonomía es genial y si la vas a utilizar de corrido, como te dije, también te va a funcionar genial. Algo que no les había comentado es que su memoria es expandible a través de micro SD, como podemos ver acá que tiene una ranura que por cierto está en una parte un poco extraña, pero pues nada, está ahí. Y esto es genial porque nos permite también tener muchísima información en ella, tanto si eres estudiante, tener PDFs, tener libros electrónicos, o si la usas para consumo multimedia, poder descargar películas o videos en ella cuando, por ejemplo, necesites viajar o estés en un lugar donde no tenga señal. Pasemos a hablar de los accesorios. Primero tendríamos que hablar de los accesorios propios de ella, y es que esta tablet no me vino sola. Yo la compré por 800.000 pesos colombianos en esta versión de 8 más 256 y me vino con esta funda, este case, que pues la verdad está bastante bonito, es cumplidor, no se siente de la mejor calidad, tampoco de la peor, es un case que la protege bastante bien, tiene una sensación muy bonita en la parte trasera, se siente de calidad, como les digo, ni lo mejor ni lo peor, me parece adecuado y pues si ya viene con la tablet, entonces mejor. Y por otro lado, su pencil, el cual es el Redmi Smart Pen. Exactamente el mismo pencil que nos encontramos en la Redmi Pad Pro, que si en su momento vieron los videos de esa tablet, saben que es un pencil que me gustó muchísimo. No funciona exactamente igual, su precisión sí, su sensibilidad a la presión también, pero tiene un poco más de latencia con esta tablet, pero es algo mínimo y que realmente no te va a empañar para nada tu experiencia a la hora de usarla. De hecho, para tomar apuntes creo que es una opción genial. Y eso es mucho decir, ya que hasta ahora, por este rango de precios, no había ninguna tablet que realmente fuese recomendable, al menos para mí, para tomar apuntes. Y de hecho la única que se acercaba era la S6 Lite, que después de tanto tiempo en el mercado estaba bajando de precio y ya se acercaba a un precio en torno a los 200, 220 dólares. Y por ese precio era definitivamente la reina para tomar apuntes digitales. Esta tablet, si bien no creo que su experiencia a la hora de tomar apuntes sea tan buena como con la S6 Lite, ya que en la S6 Lite tenemos Samsung Notes y el S Pen, en este caso tenemos igual Mi Lienzo, que es una aplicación que funciona bastante bien, y tenemos este Redmi Smart Pen que hace las cosas geniales. Así que si la estabas pensando utilizar como agenda digital o como cuaderno digital, definitivamente es muy recomendable porque funciona espectacular. Pero son solamente estos los accesorios con los que viene esta tablet. Al menos aquí en Colombia no tenemos teclado oficial, cosa que no entiendo porque pues creo que le podría ir bastante bien. Creo que de hecho sería como lo único que le faltaría a esta tablet para ser perfecta para alguien que está buscando algo básico para el trabajo. Pero eso no quita que igual le podemos conectar cualquier tipo de teclado Bluetooth o mouse Bluetooth en caso de que queramos utilizarla como si fuera una especie de portátil. O incluso, como comenté, si quieres conectarle un adaptador USB a un multipuertos, pues
puedes conectar también de forma cableada un teclado y un mouse, aunque es más fácil hacerlo por Bluetooth y ya. Para finalizar con los accesorios, las tablets de Xiaomi son bastante conocidas, pero no tanto como las Galaxy Tab o las iPads. Entonces no es la tablet que vamos a conseguir más accesorios de terceros especialmente diseñados para ella. Aunque esto no quita que en páginas como AliExpress o Temu podamos encontrar distintos tipos de covers, soportes o incluso puntas de lápices para repuesto que pues funcionen perfectamente con ella. Así que si en tu país por algún motivo no le consigues un case que te guste, seguramente en AliExpress vas a tener muchísimas opciones. Ya para terminar, vamos a ver cuáles son sus puntos negativos y positivos. En cuanto a los puntos negativos, creo que hay tres puntos que principalmente no me encantaron. Por una parte, su procesador, el cual, como les digo, no es lo mejor que hay en el mercado, pero al menos está bien optimizado. Pero pues creo que Xiaomi sí puede haber hecho algo un poco mejor en este caso. Lo segundo, y en este caso no es de mi tablet, que existe una versión de 4 GB de RAM. Y es que no le veo demasiado sentido por la poca diferencia de precio que hay que Xiaomi haya sacado una versión de 4 GB de RAM. Es absurdo. Y de verdad, no la recomiendo porque no creo que les dé la mejor experiencia. Y más teniendo en cuenta que por un poquito más ya puedes tener esta. Y por último, y esto es demasiado relativo también, no tiene un teclado oficial. Me gustaría que lo tuviera. No me parece algo que vaya a hacer que se caiga el mundo o que no recomiende esta tablet, pero pues tenía que conseguir algún otro punto negativo para poder llenar un poco esta sección. Y en este caso sería esa. Me encantaría que tuviera un teclado físico original de Redmi, pero no lo tiene. Así que ya no habría muchos más puntos negativos porque la verdad sí me parece una tablet muy buena por lo que cuesta. Y ahora pasemos al punto positivo y el primero es justamente eso, su calidad-precio genial. Muy cliché de parte de Xiaomi, pero me parece que en este caso lo hicieron bastante bien. Luego su Pencil, el cual sí tiene cosas que no me gusta, como por ejemplo que se carga a través de tipo C, que no se adhiere de forma magnética a la tablet, que además Xiaomi no agregó alguna forma en la que pudiéramos con este case poner el lápiz sin que se nos pierda. El lápiz siempre está completamente suelto, pero funciona mejor que la mayoría de lápices en este rango de precios, por no decir que todos, menos el S Pen cuando la S6 Lite está demasiado barata, pero en general diría que es como el rey de esta gama. Luego hablaríamos de su pantalla, que definitivamente me encanta, la amo, me impresionó muchísimo desde el primer momento que lo usé y es muy disfrutable. También tendríamos que hablar de su jack de 3.5 milímetros y el hecho de que sea compatible con el códec LDAC, como les había comentado, cosa que me parece genial. Y para finalizar, algo que me pregunta muchísimo la gente y es si las tablets que muestra acá tienen una versión con 4G, y en este caso sí, tiene una versión que le podemos poner línea para que ella tenga su conexión a internet independiente de cualquier otro dispositivo o si hay Wi-Fi. Esa versión, curiosamente, sí se está vendiendo aquí en Colombia, cosa que casi nunca pasa, y tiene un valor de unos 50 o 100 mil pesos adicionales, que nuevamente serían entre unos 15 y 25 dólares americanos. Así que ya para terminar, ¿esta tablet vale la pena? Definitivamente sí. ¿Y para quién es esta tablet? Pues estudiantes, personas que quieran una agenda digital, que trabajen en cualquier tipo de profesión porque funciona genial, gente que quiera hacer trabajos de ofimática sencillos, eso sí, nada demasiado exigente. Esta tablet va a funcionar muy bien para niños, para adultos, alguien que quiera un centro de control, por ejemplo, de su casa inteligente, alguien que quiera un dispositivo para realizar videollamadas o quizás un artista que esté buscando su primera herramienta para el dibujo digital, ya que este Pencil la verdad funciona muy bien y esta tablet con esta pantalla, con sus colores que la verdad son bastante buenos, creo que es un muy buen punto de inicio sin tener que gastarte una cantidad de dinero exorbitante. Y obviamente, como no, para consumo multimedia o incluso para lectura, teniendo en cuenta que tiene todas las certificaciones que les comentamos para la salud visual, es una grandísima opción. Así que sí, definitivamente esta Redmi Pad 2 por su precio, que repito nuevamente, 800.000 pesos colombianos, o bueno, eso fue lo que la compré yo en su pack de lanzamiento, que venía con su case y su Pencil. Ahorita quizás la consigas por ese precio, pero sin sus accesorios o un poco más económica, pero bueno, siempre va a estar rondando aproximadamente ese rango. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor dejarlo en los comentarios. Si tienen esta tablet, me encantaría que contaran su experiencia. Sé que para muchas personas que quizás estén dudando en si comprarla o no, les serán de mucha utilidad. Y sin nada más que decir, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un futuro video de Extravoc Tech.